eso es lo que te está dominando, el amor, el dominio propio. Si eso es lo que te domina, el miedo ya no tiene por qué morar en tu corazón. Shalom, hoy compartiremos el significado del Consolador según la Escritura. El hombre necesita consuelo. Tengamos en cuenta que el miedo toma lugar y se posa con una autoridad que no le pertenece, eliminando así la verdadera autoridad. Vamos a ver, ¿sí?, quién es la verdadera autoridad. Hoy lo compartiremos. Los pueblos de alrededor de Israel reconocían quién es la autoridad. Sabían que la autoridad es nuestro Señor. Ellos lo sabían y le tenían miedo a esa autoridad. Y no lo quisieron infundir a nosotros y nosotros les creímos. La palabra de Dios nos habla de una columna de fuego. También nos habla de la zarza ardiente. Ahí está la autoridad y vamos a estudiar un poquito más de esto. Cuando profundizamos en la Escritura, vemos en los libros de Josué, de Jueces, de Samuel, de Reyes, de Crónicas, el primero, el segundo, de Reyes, el primero y segundo de Crónicas, entre otros libros de la palabra, vemos cómo todos los pueblos alrededor de Israel sabían quién era esa autoridad, que tú y yo quizás hoy aún no reconocemos. Éxodo 13:21 habla de ello, para que vayas allí a la lectura y lo veas. Y Nehemías, que es donde quiero leer hoy, lo dice así en el 9:12. Con columna de nube los guiabas de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde iban a ir, por donde caminaban, por donde avanzaban antes de llegar a la tierra prometida. Todos los pueblos de alrededor sabían quién era el Dios de Israel, lo que Dios hizo para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso lo sabían todos los pueblos de alrededor. Los sabios de la historia dicen que esa columna de fuego venía desde el cielo y se posaba hasta tocar la tierra. Entonces, ¿cómo no iban a saber quién era la autoridad si lo veían? Y eso era como un vox populi en esa época. Entonces todos sabemos que definitivamente la autoridad es ese fuego consumidor que nos acompañó desde el mismo instante que sacó al pueblo de la esclavitud. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿tú ya reconoces esa autoridad que es el consuelo que necesita tu corazón? ¿Y qué es lo que puede lograr dominar tu mente para que sepas que Él es todo en ti y en mí? Cuando la consolación se posa en ti, el miedo deja de existir, ya no tiene lugar. El nombre, eso lo estudiamos en el podcast pasado y los invito a que por favor vayan y lo estudien para que entiendan qué significa el nombre, ¿cierto? Ya lo vimos y pueden ir y chequearlo. Es el nombre santo y perfecto que tú y yo no podemos profanar. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué significa profanar? En el hebreo profanar es hacer huecos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tú no conoces el nombre, cuando tú no comprendes la magnitud de la verdad que está escondida aquí en esta palabra y que la tienes que discernir de día y de noche para poder comprender esos tesoros maravillosos que están aquí, ¿cierto? Entonces no logras ver la salvación. Y al no lograr ver la salvación, profanamos el nombre. Al profanar el nombre, le hacemos huecos en las manos, en los pies y en el costado a nuestro Salvador. Eso es profanar, no conocer el nombre. Y por eso es que no se puede posar el Consolador en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces sigamos. La consolación es el sello perfecto de un creyente. Cuando Dios te saca a ti de Egipto, como me sacó a mí, o sea, de la esclavitud de este mundo y de este sistema, te sella con el Consolador para que no quieras volver atrás. La pregunta que también nos tenemos que hacer hoy es, ¿literalmente te sientes sellado por su presencia? ¿Te sientes sellado por sus virtudes, por su verdad? Si su presencia, si sus virtudes, si su verdad
están en ti por medio de su palabra, quiere decir que tus acciones son diferentes a las acciones que tenías cuando estabas en el mundo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Eso es lo que te está dominando? ¿El amor, el dominio propio? Si eso es lo que te domina, el miedo ya no tiene por qué morar en tu corazón. El miedo ya no está allí. Lo que está allí, lo que está posado allí es el consuelo. El amor echa fuera todo temor. Si el amor es lo que te domina, entonces tú aprendes a revelar en tus miembros el fruto del Espíritu. ¿Los frutos del Espíritu son los que te dominan? Eso es lo que tú y yo nos tenemos que preguntar hoy. Y si es así, el Consolador ha cumplido en ti y en mí la promesa que nos dio en su palabra. Entonces, en Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, del ser, de este cuerpo que el Señor te ha dado para que contenga las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Dios mismo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que les envíe el Consolador. Y vamos a estudiar una porción de la palabra que nos va a revelar aún más este momento que estamos estudiando el Consolador y su significado. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, pongan cuidado a estas palabras tan maravillosas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Está diciendo, ya puedo morir en paz, Señor, porque se acaba de cumplir tu palabra en mí, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Sí ven cómo se empieza a cumplir? ¿Tus ojos ya han visto la salvación? Los míos sí. Yo te invito a que la veas. Y sigue así. Luz para revelación a los gentiles. Tenemos que estudiar quiénes son los gentiles para lograr comprender que los gentiles son aquellos que se han mezclado a través de la historia, porque Dios así lo permitió, para que al final vinieran al arrepentimiento, hicieran algo que se dice en hebreo techuvá, retornar a la verdad, y para la gloria de tu pueblo Israel. Entonces aquí estamos viendo que este hombre era uno de los pocos que en la época del Salvador tenía la presencia del Espíritu, o sea, al Consolador. Recordemos que en la época antigua el Señor venía y se posaba específicamente en un hombre para ser usado, pero ahora en esta época se posa en todo aquel que lo reconoce como Salvador. El que lo reconoce como Salvador recibe su consuelo. Él espera que otros reciban lo que él tenía. Yo también. Yo espero que tú recibas este consuelo que se ha posado en mi corazón y en mi mente. Y él vio la salvación. ¿Y quién es la salvación? Yeshua HaMashiach, en español, Jesucristo nuestro Salvador. Cuando ya tenemos al Consolador, no solo no retrocedemos, sino que nos multiplicamos, fructificamos, queremos que otros reciban de este regalo maravilloso de su palabra posándose en ti para dominar tu mente y tu corazón. El miedo mueve la carne. Cuando esto sucede es porque en ti todavía hay un eco que viene desde Génesis, donde dice, tengo miedo, tuve miedo y me escondí. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él le responde, tuve miedo y me escondí. Y ya para terminar, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, Señor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ser bendito es ser adoptado por el Rey. Y cuando eres adoptado por el Rey, recibes su consuelo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibes ese consuelo. Estudia su palabra. No solo lo reconozcas, sino ven a las virtudes de aquel que quiere posarse en tu mente y en tu corazón. Él que es perfecto quiere estar en ti. Shalom.